Muy buenas noches. Hoy les vengo a dar una relatoría de la película Voces Inocentes, la cual tiene un gran contenido, el cual les voy a dar a continuación. Primero que todo, vamos con la descripción sintética de la película, la cual es una grabación mexicana dirigida por Luis Mandoki, la cual transcurre durante la Guerra Civil del Salvador en los años 80. Se estrenó el 16 de septiembre de 2004. Está basada en la infancia del escritor salvadoreño Oscar Torres, en la cual cuenta la historia de Carlos Padilla, o Chava como es llamado, un niño de 11 años, el cual es obligado por las circunstancias en las que vive, le tocó convertirse en el hombre de la casa desde muy temprana edad. Después de que su padre los abandonara por la guerra civil en la que vivían, el ejército reclutaba a los niños desde los 12 años, sacándolos a la fuerza de sus escuelas o de donde estuvieran. A Chava aún le quedaba un año para que lo enlistaran y luchara la batalla del gobierno contra los rebeldes de la guerrilla. Como un contraste de la violencia, la cual vivía pues, gracias a la guerra que había con la guerrilla, Chava experimenta su primer amor, el cual es por una compañera de clase. Por esta razón, el pueblo donde vive se convierte en un campo de juegos y a la vez en un campo de guerra. Bueno, los siguientes son las ideas principales, las cuales es, primero, la película es una guerra civil, la cual se desarrolla en El Salvador. La segunda, da a conocer las condiciones de vida en las que los personajes en esta época viven tan complicada, las cuales son muy precarias. El tercero, cuenta la historia desde la perspectiva de un niño que vivía una situación en carne propia. Y por último, muestra muchas situaciones realistas y feroces, las cuales vivían en la guerra diariamente. Los argumentos, bueno, la película se desarrolla en torno a un ambiente de guerra por parte del ejército y la guerrilla FMLN, con escenarios muy crueles en los cuales se puede ver una situación real en la guerra, en donde los derechos humanos son vulnerados diariamente. Desde pequeños se entrenan a los niños para ser soldados, son en pocas palabras máquinas entrenadas, máquinas de guerra. Son condiciones de vida muy precarias. En este caso, Chava nos da a conocer sobre su vida, nos muestra el contraste que tiene al enamorarse de una compañera de clase y su vida se convierte en una mezcla de amor y violencia, pues por parte de la guerra que vivía. Mis aportes personales es que esta obra, aunque se desarrolla en un ambiente cruel, por un lado nos deja ver la situación política y la desigualdad social que se vive en este momento. Y por otro lado, nos deja ver la cruel realidad que se vive en la guerra y la forma en la que viven las personas, en este caso las personas más vulnerables, por decirlo así, las cuales son los niños. Desde pequeños son entrenados como soldados y se les arrebata su infancia sin piedad, desde muy temprana edad. Chava en este caso nos deja ver cómo a pesar de todo esto logra ver las cosas buenas y positivas y le saca provecho y sigue luchando por más dura que sea la situación. Mal o bien logra momentos de felicidad al comenzar a sentir cosas por su compañera de clases. En la historia nos muestra de cómo se vio una guerra civil internamente y cómo había un desbalance entre la sociedad, ya que el 10% de la sociedad de El Salvador aprovechaba los recursos del 80% en general. Entonces, fue uno de estos los detonantes para los cuales se generara esta guerra tan tremenda que duró muchos años. Las observaciones personales, la verdad me entran muchas dudas, las cuales fueron como, ¿cómo fue posible que reclutaran los niños sin ningún problema legal? Y desde 12 años que un niño hasta ahora está empezando a vivir y ya le toca ser entrenado como soldado, me parece algo terrible. También en el caso de Chava, el papá huyó cobardemente dejando a Chava como el hombre de la casa y responsable de sus dos hermanos y de su madre. A él le tocó una infancia bastante dura.
También, ¿cómo fue posible que el 10% de la población de El Salvador usara el 80% de las riquezas de todo el país? Hay un desbalance social grandísimo y la incógnita es cómo llegaron hasta allá. Pues gracias a esto fue la guerra. La guerra duró muchos años y ¿por qué no fue posible llegar a un acuerdo antes de toda esa violencia y esas masacres y de que se sacrificaran la vida de tantos inocentes? Y otra incógnita es, ¿qué hubiera pasado si Estados Unidos no hubiera ayudado a El Salvador en ese momento? La guerra hubiera seguido, tal vez la guerrilla hubiera ganado. Eh, Me generaban muchas incógnitas al momento de ver la película. Y por último, son las referencias citadas. Muchas gracias por su atención.